Buenos días, amado hermano, querida hermana. Que Dios y el cielo te guarden en esta mañana. Quien comienza el día orando, terminará el día agradeciendo. Y esta mañana quiero que empieces aquí, en la presencia de Dios, antes de que el día tome el control, porque hay una palabra que necesitas escuchar antes de dar cualquier paso. Es una palabra sobre protección, sobre dirección, sobre la diferencia entre avanzar con Dios y avanzar sin Él. Y es una diferencia que puede cambiarlo todo. Quiero decirte algo que parece fuerte, pero que viene del amor. Sin la protección de Dios, sin estar bajo su cobertura y su dirección, ni lo intentes. No porque seas incapaz, no porque no tengas habilidad o inteligencia, sino porque hay una dimensión en la que operamos el mundo espiritual, donde la preparación humana no es suficiente, donde la estrategia más brillante puede ser desarmada por una sola flecha invisible, donde el que confía en su propia fuerza puede ser alcanzado exactamente donde cree estar más protegido. Si Dios te cubre, no hay enemigo que te toque. Si Dios te envía, puedes atravesar el valle de sombra de muerte y salir al otro lado. Pero si das un paso que Él no ordenó, ten por seguro que quedarás expuesto a cosas que no podrás manejar con tus propias fuerzas. Esta mañana vamos a orar juntos. Y antes de orar, quiero llevarte a través de una historia bíblica que ilustra este principio con una claridad que no se olvida. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si llegaste aquí esta mañana buscando la presencia de Dios antes de que el día empiece, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita. Porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí y el día siguiente también. Este es tu hogar espiritual. Cada mañana, una palabra preparada para comenzar el día con Él. La historia está en un Reyes 22. Y es una de las más impactantes de todo el Antiguo Testamento, no por su dramatismo, sino por lo que revela sobre la futilidad de intentar escapar de la palabra de Dios. Había un rey llamado Acab, un rey de Israel que había tomado decisiones que lo alejaron de Dios durante años. Un hombre de poder, de recursos, de influencia, pero que había construido esa influencia sobre una base que no era la voluntad de Dios. Acab quería ir a la guerra. Quería recuperar un territorio que consideraba suyo, Ramot de Galaad, y tenía todo lo necesario desde una perspectiva humana. Un ejército, un aliado poderoso en el rey Josafat de Judá, recursos, estrategia. Pero Josafat, hombre que sí temía a Dios, hizo una pregunta que cambiaría el curso de los eventos. ¿No hay aquí algún profeta de Dios a quien podamos consultar? Esa pregunta es una de las más sabias que puedes hacerte antes de cualquier decisión importante. No solo tengo los recursos para hacer esto, no solo tengo la capacidad, sino, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Hay una dirección clara de Él? ¿Estoy caminando en lo que Él ordenó o en lo que yo decidí? Acab tenía profetas, 400 de ellos, y todos los 400 le dijeron lo que quería escuchar. Sube, el Señor la entregará en tu mano. 400 voces unánimes diciéndole exactamente lo que su corazón deseaba. Pero Josafat percibió algo. Había demasiada uniformidad, demasiada facilidad en esas respuestas, y preguntó, ¿no hay aquí todavía algún profeta de Dios a quien podamos consultar? Y Acab reveló su corazón con lo que respondió, aún hay uno por medio del cual podemos consultar al Señor, Micaías hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Ves lo que está pasando ahí? Acab ya sabía que había una voz diferente. Sabía que había alguien que hablaba con fidelidad la palabra de Dios, y lo aborrecía precisamente por eso, porque las palabras verdaderas de Dios a veces incomodan, a veces dicen lo que no queremos escuchar,
A veces interrumpen los planes que ya teníamos trazados. Y ese es uno de los peligros más grandes de la vida espiritual. Rodearnos solo de voces que confirman lo que ya decidimos. Construir una cámara de eco donde todo lo que escuchamos es un reflejo de lo que queremos. Y llamar profecía a lo que en realidad es validación de nuestros propios deseos. Micaías fue traído. Y en su primera respuesta, cargada de ironía, dijo lo mismo que los otros 400, sube y prospera. Acab lo reconoció como burla y le exigió la verdad. Y entonces el profeta habló con la claridad que solo da el que no le debe nada a la aprobación humana. He visto a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen amo. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Una imagen devastadora. El rebaño sin guía, el pueblo sin rey. No porque el enemigo los vencería en el campo de batalla, sino porque el rey que los lideraba no volvería. Acab se enfureció, mandó encarcelar a Micaías, y luego tomó la decisión que sellaría su destino. Aquí está el corazón de la historia. Aquí está la parte que necesita entrar al espíritu de cada persona que ora conmigo esta mañana. Acab pensó que podía escapar de la palabra de Dios con una estrategia. Sabía que era el blanco principal, que si había una flecha enviada para él, encontraría al rey. Entonces tuvo una idea que humanamente tiene toda la lógica del mundo, se disfrazó. Se quitó la armadura real, se puso ropa de soldado común y puso a otro hombre con su armadura en su caballo. Que nadie supiera quién era el rey, que el blanco fuera el hombre equivocado. Estrategia brillante, completamente razonable, el tipo de táctica que cualquier general habría admirado. Pero la Biblia dice algo que hace que la piel se erice cuando lo lees. Un soldado enemigo tensó su arco, sin apuntar a nadie en particular, sin tener información sobre dónde estaba el rey. La Biblia específicamente dice que disparó al azar, sin dirección, sin objetivo deliberado. Solo tensó el arco y soltó la flecha al aire. Y esa flecha disparada sin apuntar, encontró al rey Acab en la única abertura de su armadura. Entró entre las junturas, exactamente ahí, y Acab sangró durante todo el día hasta que al caer la tarde murió. La flecha no buscó al rey. El rey encontró la flecha, porque cuando Dios habló, lo que habló no estaba sujeto a la estrategia humana de quién podía evitarlo. La palabra de Dios no puede ser bloqueada con un disfraz. La cobertura espiritual no puede ser reemplazada por la cobertura táctica. Y mientras el rey moría, ¿qué pasó con el hombre disfrazado de rey, el que llevaba la armadura real, el que era el blanco visible? La Biblia dice que clamó a Dios en medio del peligro y Dios lo protegió. Ninguna flecha lo alcanzó. Ese contraste es la médula de toda la historia. El que tenía la apariencia de poder, sin la cobertura de Dios, fue alcanzado por lo que pensaba haber evitado. El que tenía la apariencia de vulnerabilidad, pero clamó al Señor, fue protegido en medio del caos. No es la armadura que llevas puesta lo que te protege, es la cobertura de Dios sobre tu vida. Padre Celestial, en esta mañana vengo ante ti con esta historia grabada en el corazón, con la certeza de que ninguna estrategia humana puede reemplazar tu cobertura, que ningún disfraz puede escapar de lo que tú ya declaraste, que la única protección verdadera es la que viene de estar bajo tu cuidado, tu dirección y tu voluntad. Señor, perdóname por las veces que confié más en mi propia estrategia que en tu dirección. Por las veces que construí planes detallados sin preguntarte si ese era tu camino. Por las veces que escuché solo las voces que confirmaban lo que ya había decidido y cerré los oídos a lo que podría haberme dado claridad real, aunque fuera incómodo. Perdóname por las veces en que,
Como Acab, supe que había una voz que hablaba la verdad y elegí no escucharla, porque la verdad que tenía era diferente de lo que quería oír. Porque el problema no siempre es que no tenemos acceso a la dirección de Dios. A veces el problema es que tenemos acceso y elegimos ignorarla porque contradice lo que ya decidimos. Esta mañana quiero ser diferente. Quiero parecer Josafat antes de parecer Acab. Quiero ser el que antes de avanzar pregunta, ¿qué dice Dios al respecto? Hay un profeta, una palabra, una dirección clara de Él sobre esto. Señor, cúbreme esta mañana. Cubre mi hogar, mi familia, mi camino, mis decisiones, mis relaciones, mi trabajo. Que la cobertura que tú das sea real sobre cada área de mi vida, no solo la que declaro en la oración del domingo, sino la que opera en las decisiones cotidianas del lunes, del martes, de cada día. Quiero estar bajo tu protección y bajo tu obediencia. No solo bajo tu protección, como si fuera una póliza de seguro que activo cuando el peligro llega. Bajo tu obediencia, que es lo que activa la protección en primer lugar. Porque la cobertura del Salmo 90 que el Señor mandará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos es para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que ha elegido vivir bajo su dirección como estilo de vida, para el que dice, no solo protégeme, sino también dirígeme, y yo obedezco. Señor, quiero orar ahora el Salmo 23 sobre mi vida, no como una recitación mecánica, como una declaración de fe, verso a verso, dejando que cada promesa aterrice en el lugar que más la necesita esta mañana. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Padre, esta declaración es el fundamento. Si el Señor es mi pastor, si reconozco que hay alguien que va delante de mí, que conoce el terreno que tengo por delante, que prepara el camino, que tiene información sobre lo que viene que yo no tengo, entonces puedo avanzar con paz. Porque no avanzo solo, no avanzo confiando solo en lo que puedo ver. Avanzo siguiendo a alguien que ve todo. Nada me faltará. No porque todas las circunstancias vayan a ser favorables, sino porque el que cuida de mí tiene los recursos para proveer lo que necesito en cada momento. Y su provisión no está limitada por las mismas limitaciones que limitan la mía. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Señor, en este mundo de prisa y de ruido constante, de notificaciones, de demandas, de urgencias que compiten por mi atención, tú me llevas a descansar. No porque seas indiferente a las responsabilidades que tengo, sino porque sabes que el que no descansa, el que nunca para, el que siempre está en modo de emergencia, ese termina tomando decisiones desde el agotamiento. Y las decisiones desde el agotamiento rara vez son las correctas. Las aguas de reposo, no el entretenimiento que distrae, no el escape que adormece. El reposo genuino que renueva, que solo se encuentra en tu presencia, en el tiempo contigo, en el silencio donde tu voz puede ser escuchada sin competencia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará, no me empujará ni me jalará a la fuerza. Me guiará como un pastor que va delante y las ovejas siguen porque confían en él, porque reconocen su voz, porque saben que donde él va es seguro seguirlo. Y lo hace por amor de su nombre. No porque yo lo haya merecido, no porque haya cumplido suficientes condiciones. Por amor de quien él es, porque su nombre es fiel, y fiel a ese nombre, guía a los que confían en él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El valle de sombra de muerte, el lugar oscuro, el terreno donde el peligro es real y la visibilidad es limitada, donde lo que amenaza no siempre es visible, pero se siente presente. Y la promesa no es que el valle desaparecerá. La promesa es que no lo atraviesas solo, que hay alguien contigo en ese valle, alguien que lo conoce,
que sabe dónde está la salida, que no te abandonó cuando la oscuridad llegó. No temeré mal alguno, no porque el mal no exista, sino porque hay una presencia entre el mal y yo que es más grande que cualquier amenaza. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, la vara que ahuyenta al depredador, el cayado que sostiene a la oveja cuando tropieza, la protección y el auxilio, vamos, activos, presentes, específicos para lo que cada momento requiere. Señor, que tu vara desvíe esta mañana lo que viene contra mí, como desvió las flechas del soldado que clamó a ti en medio de la batalla, no porque yo no tenga enemigos, sino porque los que están conmigo son más que los que están contra mí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No me proteges escondiéndome, me bendices a plena vista, me das honor donde esperaban verme humillado, me das provisión donde esperaban verme en escasez, me das paz donde esperaban verme angustiado. Eso es victoria. No la ausencia de adversarios, sino la bendición que se manifiesta delante de ellos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción que capacita para lo que no podría hacer con mis propias fuerzas. El desborde de lo que Dios da, que nunca es exactamente suficiente, siempre es más de lo que esperaba. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Todos los días, incluido este, incluido el más difícil, incluido el que no terminó como esperaba. El bien y la misericordia no dependen de mi desempeño, dependen de la fidelidad de un Dios que no cambia. Padre, en este momento intercedo por quienes oran conmigo esta mañana, porque sé que no todos llegan aquí desde el mismo lugar. Algunos llegan con el corazón liviano y están aquí para fortalecer lo que ya tienen. Pero otros llegan cargados, con decisiones difíciles frente a ellos, con situaciones que no saben cómo manejar, con el peso de haber avanzado en cosas que quizás Dios no ordenó. Para los que están en ese segundo grupo, esta mañana, los que tomaron decisiones sin buscar tu dirección y ahora están viviendo las consecuencias, quiero que escuchen esto. La gracia de Dios no termina donde termina nuestra obediencia. Dios puede redimir incluso los caminos que tomamos sin consultarle. No siempre sin consecuencias. Las consecuencias de las decisiones son reales, pero sí con la certeza de que nunca es demasiado tarde para volver a buscar su dirección. Para decir, Señor, me salí del camino, no sé exactamente cómo llegué aquí, pero estoy aquí y necesito que me guíes de vuelta. Esa es una oración que Él escucha. Siempre. Intercedo también por el que esta mañana tiene una decisión importante frente a sí, un cambio que está considerando, una puerta que parece estar abierta, una oportunidad que llegó y que tiene la tentación de avanzar basándose únicamente en lo que puede ver, en si tiene los recursos, en si tiene la capacidad, en si las circunstancias parecen favorables. Señor, que esa persona haga la pregunta de Josafat antes de hacer la decisión de Acab, que consulte a Dios primero, que busque su dirección con genuina disposición de obedecer lo que Él muestre, aunque sea diferente de lo que quiere escuchar, que esté dispuesta a escuchar un no va, con la misma receptividad con que escucharía un ve y prospera. Porque la obediencia al no de Dios muchas veces es lo que nos salva de cosas que no vemos venir, como la flecha que no apuntó a nadie en particular, pero encontró al que Dios dijo que encontraría. Este canal es tu lugar de encuentro con Dios cada mañana. Suscríbete y acompáñanos cada día. Aquí hay una palabra preparada para ti, una oración, un ensinamiento, un recordatorio de que hay un Dios que cuida, que guía, que protege. No tienes que comenzar el día solo. Señor,
Cierro esta oración con la declaración que quiero que sea la postura de mi corazón no solo esta mañana, sino en cada decisión, en cada paso, en cada momento donde tenga que elegir entre mi propio criterio y el tuyo. Quiero estar bajo tu protección, bajo tu dirección, bajo tu obediencia, no como postura de emergencia que activo cuando el peligro llega, como estilo de vida permanente, como la decisión fundamental de que ningún paso importante se da sin buscar tu rostro primero, de que las voces que escucho en los momentos de decisión incluyen la tuya y que si la tuya dice algo diferente de lo que quiero escuchar, elijo obedecerte a ti. Porque las flechas del enemigo no distinguen entre el que tiene buenas intenciones y el que no las tiene. No distinguen entre el que trabaja duro y el que no. No distinguen entre el que tiene la estrategia más brillante y el que tiene la más simple. La única protección real contra lo que se dispara en la oscuridad, sin apuntar, sin que podamos ver venir, es la cobertura que solo Dios puede dar. Y esa cobertura está disponible esta mañana. Ahora mismo, no para el que ya llegó a cierto nivel espiritual, no para el que ya no tiene errores pendientes, para el que dice con honestidad, Señor, te necesito. Cúbreme, dirige mis pasos, y yo obedeceré. Esa declaración, simple, honesta, sin condiciones, activa algo en el mundo espiritual que ninguna estrategia humana puede activar. Hoy sal cubierto, sal dirigido, sal sabiendo que hay alguien que va delante de ti, que ya revisó el terreno, que ya sabe lo que el día tiene por delante y que está contigo en cada paso. El bien y la misericordia te seguirán hoy. No solo si todo sale como planeas, en todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, antes de que cada uno salga a vivir su día, quiero quedarme un momento más contigo. Porque hay algo en la historia de Acab que no hemos terminado de explorar y que tiene una aplicación directa para la vida cotidiana de cada persona que ora conmigo hoy. Acab tenía 400 voces que le decían lo que quería escuchar. 400. Y solo una que le hablaba la verdad. La proporción es importante. En la vida real, las voces que confirman lo que ya decidimos casi siempre superan en número a las voces que nos dan corrección genuina. Porque las personas que nos rodean muchas veces nos dicen lo que quieren que seamos felices, lo que quieren evitar el conflicto, lo que quieren mantenerse en nuestra buena gracia. Y eso no siempre es lo mismo que decirnos la verdad. Entonces la pregunta que esta historia plantea para tu vida esta mañana es directa. Hay voces en tu vida que te hablan la verdad aunque sea incómoda. Hay alguien en tu círculo cercano que pueda decirte, creo que esto no es lo correcto, manes y que tú estés dispuesto a escucharlo. ¿O has construido un entorno donde lo que escuchas es siempre validación de lo que ya piensas? Josafat hizo la pregunta correcta en el momento correcto. Y esa pregunta reveló que había una voz que Acab sabía que existía, pero que activamente evitaba porque no le decía lo que quería. La voz de Micaías no era nueva. Acab la conocía. El problema no era falta de acceso a la verdad, era la decisión deliberada de no querer escucharla. Señor, dame la humildad de escuchar las voces que me dicen la verdad, aunque sea incómoda, de no construir mi entorno solo con personas que me confirman, de valorar la corrección honesta por encima del consuelo vacío, de ser el tipo de persona que cuando alguien cercano dice, espera, ¿ya pensaste bien en esto? ¿Ya pensaste bien en esto? Se detiene a considerarse. Safid, se detiene a conservarse. Porque el rey que se molesta con la voz del profeta y lo manda encarcelar, ese rey
Sigue avanzando hacia lo que el profeta le dijo que no iba a sobrevivir. Señor, quiero hablar también de algo que está relacionado con la protección, pero que raramente nombramos así. La protección que viene de la obediencia en lo pequeño. La gran batalla de Acab fue precedida por años de pequeñas desobediencias, de momentos donde Dios le habló y él eligió hacer lo suyo, de decisiones donde su criterio propio pesó más que la dirección divina. Y cuando llegó el momento grande, la batalla de Ramot de Galaad, Acab no tenía la cobertura que pensaba tener, no porque Dios la hubiera retirado de golpe en ese momento, sino porque la había ido perdiendo en una serie de decisiones pequeñas que parecían no tener consecuencia. La cobertura de Dios sobre una vida no funciona como un seguro que está activo mientras pagas la prima mensual. Funciona como una relación, y como toda relación, se construye o se desgasta en las interacciones cotidianas, en los momentos pequeños donde elegimos buscarle o ignorarle, en las decisiones ordinarias donde obedecemos o donde pasamos por alto su voz. El que es fiel en lo poco, es confiado en lo mucho. El que tiene el hábito de buscar la dirección de Dios en las decisiones cotidianas, ese tiene un músculo espiritual que funciona cuando llegan las decisiones grandes. Sabe cómo escuchar, sabe cómo esperar, sabe cómo distinguir la voz del Señor de las otras voces. Señor, que esta oración no sea solo para las grandes crisis, que sea el comienzo de un hábito, de buscarte cada mañana antes de que el día comience, de consultarte en las decisiones que parecen pequeñas, porque es en esas decisiones donde se forma el patrón que determinará las grandes. Que el hábito de preguntarte primero, de esperar tu dirección, de obedecer incluso cuando no entiendo completamente el porqué, que ese hábito sea tan natural en mí como respirar. Que llegue el día en que buscar tu rostro antes de avanzar no sea algo que hago por disciplina, sino algo que hago porque genuinamente no quiero moverme sin ti. Intercedo, Señor, por el que esta mañana está en una situación donde ya avanzó sin consultar y ahora está viviendo las consecuencias, que están pagando el precio de una decisión tomada desde la prisa, desde la emoción, desde la presión de otros, desde el miedo y no desde la consulta genuina a Dios. Para esa persona, esta palabra: Dios no está esperándote del otro lado de las consecuencias para decirte, te lo dije. Está contigo en medio de las consecuencias, dispuesto a obrar en ellas. El mismo Dios que puede redimir lo que parecía perdido. El mismo Dios que puede escribir capítulos nuevos después de capítulos que terminaron mal. El mismo Dios que tomó a José de la prisión al palacio, no ignorando lo que había pasado antes, sino usándolo para algo que ninguno de los que participaron en la historia podría haber planeado. La gracia de Dios es más grande que nuestros errores. No es una excusa para repetirlos, pero es la certeza de que el camino de regreso a su protección siempre está disponible. Siempre. Intercedo por el que esta mañana tiene miedo, no de algo específico y visible, sino ese miedo difuso que se instala cuando uno siente que está expuesto, que hay amenazas que no puede nombrar, pero que siente, que hay cosas que podrían llegar de las que no sabe cómo protegerse. Para esa persona, la promesa del Salmo 23, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo. La cobertura de Dios no opera solo en los terrenos seguros, opera especialmente en los valles, en los terrenos difíciles, en los momentos donde lo que amenaza no se ve pero se siente. El que clama a Dios en medio del peligro es cubierto, como el soldado vestido de rey, que en medio del caos de la batalla que no eligió, clamó y ninguna flecha lo alcanzó. La flecha no lo encontró porque había alguien que lo cubrió. Eso está disponible para ti esta mañana. Padre amado,
Cierro esta oración con lo que debería ser la declaración permanente del que quiere vivir bajo tu cobertura. No es una frase mágica, no es una fórmula que activa una protección automática. Es la postura del corazón que reconoce que sin Dios ni lo intentes, que la única cobertura real, la que protege contra las flechas que nadie apuntó, contra las amenazas que no se ven venir, contra lo que opera en dimensiones que los ojos físicos no alcanzan. Esa cobertura viene de estar bajo su protección, su dirección y su obediencia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No porque no haya valles, sino porque hay alguien que me acompaña en ellos. No porque no haya flechas, sino porque hay alguien que las desvía. No porque no haya enemigos, sino porque hay alguien que prepara mesa delante de mí en su presencia. Hoy doy cada paso bajo esa cobertura, no en la confianza de que tengo la mejor estrategia, sino en la confianza de que camino con el Dios que ve lo que yo no puedo ver y que cuida de los suyos con una fidelidad que no tiene historial de fallas. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración.